Importante es trabajar en valores, educar desde bien pequeños para que, además de buenos jugadores, sean buenas personas. Decía Pepo Hernández en una charla que alguna que otra vez, cuando ha dado a elegir a los jugadores para jugar ese 5x5 al final del entrenamiento, muchas veces no cogían a los mejores jugadores en las primeras posiciones y eso decía mucho de la forma de ser de los jugadores. Hoy hablamos de entrenar los valores con un psicólogo de un club que está haciendo las cosas muy bien, como es el Logos Sedaví. ¿Quieres conocerlo? Pues cabecera y comenzamos. Escuchar una palabra que para mí y a partir de ahora para todos va a ser muy importante. Baloncesto. Pues hoy nos acompaña entrenador y psicólogo de un club de un pueblo de Valencia como es Sedaví, que están haciendo las cosas muy, muy, muy bien. A mí personalmente me da mucha envidia y trato de copiarles algunas de las cositas que hacen para mi club. Y para mí es un honor tener al entrenador y psicólogo del Logos Basket Sedaví, Jaime Fernández. Bienvenido, benvingut. Hola, gracias, Rafa. Nada, en primer lugar, hablábamos fuera de micros que este último año habéis implantado el proyecto Un mes, un valor. Cuéntanos un poco en qué consiste, porque creo que sirve mucho para esa educación a través del deporte, ese entrenar fuera de la pista, que me gusta a mí en este caso. Ujú. Pues en realidad el proyecto surge de forma, digamos, de forma natural en el club, porque en el club se lleva trabajando con este tema de fondo durante todos los años, en realidad, que lleva existiendo el club. Entonces, era un formato nuevo que íbamos a plantear, pero con el trabajo, todo el trabajo previo que se ha hecho. Entonces, bueno, se planteó este formato de un mes, un valor como de alguna forma intentar, ¿no? Englobar todos esos valores que a nosotros desde el club siempre nos han parecido súper interesantes y súper importantes trabajar desde la base. Y era en realidad un formato para intentar englobar eso, que el formato lo que nos iba a llevar, sobre todo, era a las acciones concretas que luego durante la temporada íbamos a llevar a cabo, ¿no? Entonces, el proyecto se planteaba así, también como una forma de recrear todo lo que se había trabajado anteriormente y de darle un hueco en el club. Hace unos años yo dejé sin jugar una final a un jugador, en este caso, más que todo por lo que hablábamos de los valores y demás. Nosotros en ese cadete sí que teníamos un pacto de tú faltas a entrenar por estudiar, suspendes el examen, siguiente partido te quedas sin jugar. Ese jugador, ese día se cagó un poco en mí, pero a lo largo de un tiempo después lo vi, me dijo, Rafa, he entrado a medicina y en parte es gracias a ese toque de atención que me diste de dejarme sin final. ¿Qué ves de la importancia de inculcar estos valores desde bien abajo para que el día de mañana igual no tenemos jugadores a nivel profesional, pero sí que podemos tener buenos médicos, buenos abogados, que al final es la sociedad que también lo requiere? Ujú. Y qué importante esto que remarcas, Rafa, porque al final creo que es un debate que está siempre cuando en los clubes se plantea el trabajo de valores, ¿no? Muchas veces se ve como algo, además, que es aparte de lo competitivo, ¿no? Del ritmo normal de competición que se tiene y como que se trabaja de forma complementaria, ¿no? Entonces, para mí, tiene dos lecturas esta posición. Primero es la lectura que estás diciendo, la de, vale, educar en valores, es educar a personas, entonces... Yo creo que este foco no debe perderse en ningún caso, ni desde los clubes, ni desde los entrenadores y entrenadoras, porque hemos de tener en cuenta que estamos educando a personas, o sea, estamos tratando con personas y que el deporte al final es un medio para llegar a algo más, ¿no? Entonces, todos estos aprendizajes transversales que nos da el deporte, si podemos utilizarlo, el deporte, para llegar a esos lugares, ¿no? Ese lugar de poder inculcar valores que salgan más allá de la práctica deportiva, qué oportunidad tan grande, ¿no? Tenemos fíjate que incluso voy a cambiar la terminología, que ya no voy ahora no voy a utilizar entrenadores y entrenadoras, sino voy a utilizar educadoras
qué importante poder educar desde ese punto y poder intentar transmitir aprendizajes que vayan más allá del deporte, ¿no? Eso por un lado. Y por la otra parte, lo que comentaba al principio, muchas veces entra en conflicto el trabajo de valores con con la competición, ¿no? Y muchas veces se trabaja desde desde como algo complementario o algo externo, sin entrar a pararnos a valorar que es que, o sea, los estudios certifican que hay valores que llevan a un crecimiento más saludable y hay valores que llevan a un crecimiento menos saludable. Más saludable, por ejemplo, libre de ansiedad y menos saludables con un alto grado de ansiedad, ¿no? Entonces, claro, esto en un ejemplo práctico, si hablamos de justicia, ¿no? El valor de la justicia. Y nos dice un entrenador, ¿a qué entrenador profesional no le va a interesar, por ejemplo, trabajar el valor de la justicia con sus jugadores y jugadoras para que un jugador no vaya a un árbitro o un árbitro a estar quejándose todo el rato y que eso al final, por ejemplo, pueda provocar pues, una técnica, una entidad deportiva que cree algo negativo para el equipo? Claro, ese jugador tiene una percepción sobre lo que es justo y lo que es injusto y eso, por ejemplo, lo puede aplicar con el criterio arbitral en ese caso. Qué importante, ¿no? Entonces, para el rendimiento, poder trabajar esa percepción de justicia o esa construcción sobre la justicia que tiene este jugador a nivel de rendimiento. O sea, estamos ya hablando a nivel de rendimiento como un resultado concreto, ¿no? Entonces, esta lectura yo creo que normalmente no se hace y está, o sea, está presente. Entonces, ostras, ya no solo que tenga beneficios a nivel de crecimiento de las personas, sino que también va a tener beneficios a nivel de rendimiento, esta educación en valores. Y como el ejemplo de la justicia, podemos hablar de ejemplos de compañerismo, de igualdad, quiero decir, valores que pueden ayudar a todo esto. Entonces, qué importante, ¿no? Tener que se tenga eso presente y que no sea como algo externo al deporte, ¿no? Sí, incluso de integración. El deporte como herramienta de integración. Yo este año hacían algunos compañeros del club la broma, entre comillas, entiéndase bien, que no cumplía los cupos casi en ACB, porque tenía un equipo de niños que muchos casos de padres inmigrantes, otros que venían, o sea, un equipo que lo único que querían era aprender. O sea, vino cada uno siendo de una familia y lo bonito que al final acabamos siendo un equipo. O sea, y cada uno, en este caso, venía de un padre, una madre y prácticamente era un equipo hecho de la nada. Qué importante es el deporte como herramienta integradora capaz de gestionar equipos. Ujú. Totalmente, totalmente. Y es verdad que, mira, el deporte nos da esas circunstancias y esas situaciones. Y es verdad que luego lo que hay que hacer es aprovecharlas. Quiero decir, por ejemplo, tú entiendo que tienes ese foco para decir, vale, ostras, pues podemos trabajar esta integración, ¿no? Desde el alto número de personas migrantes o racializadas que tenemos en este equipo, ¿no? Pero claro, entrenadores y entrenadoras también tienen que tener, entrenadores y entrenadoras y directiva y clubes tienen que tener también esa, digamos, esa voluntad para querer trabajar esos valores. O sea, que no se quede en el valor de, porque creo que esto pasa, puede pasar muchas veces, que no se queden, vamos a trabajar, somos un club integrador y ya está que se quede en un eslogan, ¿no? No, no, vamos a hablar de acciones concretas. O sea, ¿qué acciones concretas estamos haciendo en nuestros equipos para fomentar esa integración? ¿Cómo estoy yo como entrenador o entrenadora adaptando mis ejercicios o mis tareas para que realmente haya una integración o una inclusión real? Entonces, claro, si queremos educar y cambiar esos valores, ¿no? O fomentar según qué tipo de valores que veamos más saludables, o sea, tenemos que irnos a acciones concretas, o sea, vamos a la realidad, vamos a aterrizar. Siento, Rafa, que muchas veces los valores es algo que se queda como en el aire, ¿no? Como que se queda como algo etéreo, algo, y es como, perfecto, vamos a aterrizar esto, ¿no? Y justo con el proyecto Un mes, un valor aquí en el club buscábamos eso, o sea, interpelábamos directamente a entrenadores y entrenadoras para decirles, perfecto, estos valores son los que queremos trabajar desde el club, genial, pero vamos a intentar que no se quede solo en un eslogan, ¿no? Con lo complicado que es, fíjate, e intentar trabajar un valor durante un mes solo, ¿no? Siendo que los valores es algo que algo muy identitario y algo que va a tener un tiempo para cambiarse, ¿no? O sea, va a necesitar de un tiempo de desarrollo de proceso para cambiarse.
Pero qué importante eso, intentar ya aterrizarlo, o sea, qué conductas podemos cambiar. Primero como entrenadores y entrenadoras y luego qué mensajes vamos a enviar a nuestros hermanos y a nuestras nanas, ¿no? Pero aterrizándolo. ¿Qué es? O sea, ¿queremos trabajar la justicia? Genial, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Queremos trabajar la integración? Perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿vamos a subir un post a Instagram sobre la integración y ya está? Bueno, puede ser una forma, perfecto, sí, pero vamos a intentar llevárnoslo, ¿no? A aterrizarlo y eso, de una forma u otra, era lo que buscaba este proyecto y lo que yo pienso que debe ser el trabajo en valores real, el real, el que busque realmente ese cambio, esa educación. Sí, otra de las cosas que hablabas de traerlo al día a día, una de las cosas que a mí más me gusta de que trabajáis es que la competitividad o el resultado es una consecuencia y no la meta. Vosotros en este caso, Sedaví, y nosotros lo hacemos igual después de veroslo a vosotros, acaba el partido y la foto es con el rival, porque al final el rival no deja de ser un compañero de aprendizaje, independientemente del resultado. Pero el problema es que veo yo que cada vez, por desgracia, el baloncesto nos estamos, en ese caso, entre comillas, futbolizando y la gente mira más el resultado cuando el resultado realmente ha de ser una consecuencia y no la meta. Ujú. Total, total. Y fíjate que incluso hay que recordar esos mensajes muchas veces, ¿no? Nos pasa a veces en el club que es, por ejemplo, esa medida es algo que tradicionalmente hemos estado haciendo, pero es verdad que de vez en cuando hay que recordar de dónde venía todo esto, ¿no? Porque hay generaciones nuevas que se han encontrado con estas medidas y se han encontrado como que es lo normal, lo natural y claro, es como, vale, hay que recordar de dónde veníamos, ¿no? Y creo que entronca con lo que dices claro, igual estamos pudiendo volver a esa concepción del resultado como la meta final y es como, vale, hay que recordar realmente, o sea, hay que hacer ese proceso y creo que es un proceso crítico, ya te digo, desde clubes y desde entrenadores y entrenadoras, de decir, vale, esto está así, pues igual tenemos que recordar, tenemos que reformular, tenemos que actualizarnos de las formas en las que estamos intentando transmitir esto, porque igual esta forma que teníamos de hacerlo servía en un punto determinado y ahora hay que hacerlo de otra forma porque la realidad es distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tu análisis de la realidad dices, ostras, equipos que están, o jugadores y jugadoras que están centrándose mucho más en el resultado, que están futbolizándose, ¿no? De alguna forma, es como, perfecto, genial, hemos ido de un sitio a otro, ¿no? Antes que estábamos más centrados en el proceso, ahora en el resultado, genial, pues desde ahí, desde ese punto, es donde hay que empezar a tomar medidas, no desde donde estábamos. O sea, hay que empezar a tomar medidas desde donde estamos ahora. Entonces, claro, claro que es importante decir, vale, esta es la realidad, vamos a partir desde ella y vamos a generar estructuras de cambio desde esto, ¿no? Desde este centrado en el resultado que puede pasar, claro. Ujú. Jaime, vosotros en Sedaví, en Logos, sí que tenéis la figura del psicólogo deportivo. Nosotros la implantamos después de la pandemia. Cada vez vemos más clubes que están instaurando esa figura del psicólogo deportivo. Qué importante es, no solo para deportistas, sino también para los padres, para saber llevar esos deportistas y demás. ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar? Pues fíjate, yo creo que partiendo desde la base que al menos como mi análisis de realidad, ¿no? De que el deporte, sobre todo a estos niveles, ¿no? Voy a llamarlo deporte amateur para entendernos, sabiendo de que a nivel ¿cómo decirlo?, financiación o a nivel económico es un ámbito bastante, bastante precario, partiendo de eso, de que pedimos muchas veces esfuerzos de más o pedimos muchas veces una cosa que es como, no, esto es algo pasional, vocacional. Partiendo de esa base, yo la verdad es que me alegro especialmente de que la figura del psicólogo, la psicóloga del deporte pueda estar en más ámbitos, ya no solo por el hecho de que esté, sino por el hecho de que haya clubes y entrenadores, entrenadoras, familias, jugadores, jugadoras que realmente estén encontrando la,
esa utilidad, ¿no? Ese saber que van a obtener algún beneficio de que esa figura esté presente, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que partir desde ahí. Tenemos que partir primero desde que los clubes, entrenadores y entrenadoras, desde su análisis de la realidad del contexto en el que están, digan, vale, ¿qué necesidades tenemos? Y a partir de estas necesidades, ¿quién puede ayudarnos a ellas? Entonces, que en esa respuesta de quién puede ayudarnos a mitigar estas necesidades la respuesta es psicólogo, psicóloga del deporte. Genial, la verdad es que yo me alegro por esa figura, porque esté habiendo esa respuesta, porque siento de verdad que desde nuestra posición podemos aportar mucho y que podemos dar esas nuevas perspectivas y servir de ese apoyo para mí los tres agentes principales aquí en los clubes, en el deporte, ¿no? Que son entrenadores y entrenadoras, jugadores y jugadoras y familias, ¿no? Qué importante. Entonces, bueno, en la medida de lo posible, que se vayan, sobre todo, independientemente igual de la figura del psicólogo o la psicóloga del deporte, yo creo que en los clubes esté habiendo o se generen los debates de, vale, hemos detectado esto en las familias, ¿qué podemos hacer? Y que empiecen a haber esas reflexiones y esos debates, ¿no? O que sigan habiéndolos. Yo eso es para mí es lo que más me alegra como profesional, realmente. Que luego eso puede encontrar hueco el psicólogo o la psicóloga de deporte, perfecto. Pero el hecho ya de que los clubes se estén preguntando, se estén haciendo esas preguntas, esas reflexiones de, vale, ¿cómo integramos más a las familias? ¿No? O ¿cómo podemos hacer para educar a las familias porque estamos detectando estos problemas? ¿Cómo podemos hacer que jugadores y jugadoras se centren menos en el resultado y más en el proceso, ¿no? Que estén apareciendo todas esas preguntas para mí ya es un punto súper, súper positivo. Y ahora vamos a ver la forma en la que les damos un espacio y en la que los trabajamos. Y 100% el psicólogo, la psicóloga del deporte es una figura que puede ayudar mucho en ese aspecto. Claro, claro, claro. Total. Pues, Jaime, un placer haberte tenido. Ya sabes que en pretemporada nos veremos porque ya sabéis que al, Seguro, siempre, a- a- siempre a- acabamos viéndonos por ahí, Rafa. Sí, a- sí, sin al duda. compartir valores, una de las llamadas que siempre hago es a Cristina, a ver de quién lleva tal, y buscamos siempre amistosos con David porque al final somos clubs que nos parecemos y que al final nos gusta trabajar esos valores que por desgracia cada vez se están perdiendo más. Ujú. Sí, sí, y también como una llamada a esa esperanza, ¿no? De genial, pues vamos a ver, vamos a seguir uniendo fuerzas, vamos a seguir juntándonos, eso, la gente que creemos en estas ideas y a seguir creando desde aquí, ¿no? Desde el, vale, vamos a intentar aportar estos pequeños rayitos de esperanza, ¿no? Dentro de todo esto. O sea que, bueno, yo agradecerte, Rafa, este espacio, la verdad, para compartir y para comentar sobre todo esto. Muchas gracias.